There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos calladitos porque Adrián David todavía está durmiendo, le tocó ayer trabajar de noche. Así que bueno, pues vamos a hacer desayuno, vamos a empezar haciendo eso. Pero el día de hoy tenemos muchísimas actividades que tenemos que hacer del hogar. Así que bueno, empecemos. Y bueno amigos, mi cocina está relativamente limpia porque anoche dejé todo impecable. Solo vamos a empezar colocando las cosas limpias en su sitio. Y bueno, esas tablas que ven ahí sobre el tope son para hacer la mesa de centro que les comenté en el video pasado. Adrián llegó y vio que yo había cambiado esas cosas y me comentó que sí era que yo quería cambiar. Yo le dije que sí, o sea, la mesa de centro que estaba, ustedes me comentaban que estaba muy pequeña. Entonces él sacó esas tablas para hacer una base nueva para ese tope. Así que bueno, eso se los estaré enseñando más adelante en este video. Ahora vamos a enfocarnos aquí en la comida. Voy a empezar haciendo arepas venezolanas. Para eso al agua le agrego sal, harina pan. Tiene que ser harina pan, no sirve otra. Y bueno, ahí como pueden ver le eché un poquito de la harina pan pero con chía. Y ahí ligo muy bien y amaso muy bien mis arepas. Las arepas es un plato muy típico de aquí de Venezuela. La verdad es que lo comemos de desayuno, de cena sobre todo. Y bueno, las acompañamos con queso, con jamón, con huevo, con carne, con pollo, con diablito. Ay, les tengo que enseñar cuando hago las arepas fritas con diablito, es lo máximo. Pero bueno, esta vez estoy haciendo arepas asadas en el Budare. El Budare también es un sitio muy particular donde cocinamos los venezolanos. Ese es mi Budare, ese negro que ven ahí atrás. Y ahí voy a agregar mis arepitas lindas y perfectas. Esa no me gustó como me quedó, así que volví a amasar muy bien. Y empezamos, voy a hacer 3 arepitas. 2 para Adrián David y 1 para mí. Y bueno, con eso vamos a desayunar delicioso. Una vez ya montadas mis arepitas en el Budare, voy a guardar la masa que me quedó. En la nevera no pasa absolutamente nada. Ya después la puedo cocinar, la vuelvo a amasar bien y la cocino. Ahora para acompañar nuestras arepitas voy a hacer un revoltillo de huevos con cebolla y tomate. Para eso pico la cebolla así en trocitos, muy bien. Ay, me costó picarla porque estaba buscando una manera que se viera bien en cámara. Porque con mi mano tapaba la cebolla, pero bueno, ahí medio se logró. Y ahora sí vamos a sofreír esa cebolla muy bien con un poquito de aceite. Mientras eso se va sofriendo ahí, yo sigo picando lo que me falta, que sería el tomate. Y estoy pendiente de ir meneando muy bien, meneando o moviendo, yo creo, moviendo muy bien para que eso se sofría muy delicioso. Vamos a picar nuestro tomate y agregárselo. Una vez esté sofrita nuestra cebolla así de deliciosa, vamos a agregarle el tomate y los huevos. Y vamos a revolver eso muy bien hasta tener listo nuestro revoltillo. Yo voy agregando huevo a huevo poco a poco porque me ha pasado que después me sale uno malo. Así que no, prefiero agregarlo en una tacita y ya después la tacita lo agrego aquí. Mejor prevenir que lamentar. Y bueno, ya después vamos moviendo esto súper bien y ya tenemos nuestro desayuno casi listo. Ahí le agregué un poquito de sal rosada, que me encanta. Y ahora sí, a comer. Ya con nuestra arepita lista la vamos a abrir. Miren cómo quedó tostadita, súper deliciosa. Y bueno, la vamos a abrir con un cuchillo y la voy a rellenar. No puede faltar en la arepa la mantequilla. Es muy importante. En realidad es margarina, pero aquí en Venezuela no sé por qué
A la margarina toda la vida le hemos dicho mantequilla. Y bueno, aquí la estoy rellenando con jamón. A la de Adrián le voy a echar este queso. Yo la mía me la comí sin queso, simplemente me la comí con el revoltillo y el jamón. Bueno, me pareció delicioso. Y ya Adrián David se despertó, más bien lo desperté. Porque para que comiera caliente, señores. Ahí está el hombre medio dormido comiendo. Y se me olvidó colocar los individuales, así que aquí lo estoy buscando para ahora sí comer. Así que bueno, provechito al que esté comiendo. Después de comer me di cuenta que Adrián David estaba limpiando, lavó todos los corotos, limpió la cocina. Limpié mal, le voy a dar mejor. Y aquí yo estaba molestándolo porque cuando vio que lo estaba grabando como que le dio con más afán. Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestra nueva mesa de centro. Está quitando las tablitas, las va a revisar, a cuadrarlas, cómo las va a colocar. Él ya las cortó, se supone que están a medidas, así que solamente las tiene que unir. Aquí está midiendo. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Y bueno, después que él cuadró como la medida, yo me puse a limpiar, señores, porque ya me tocaba. Esta vez me tocaba limpiar el aire acondicionado arriba. Miren la cantidad de tierra, señores. De verdad que me da pena, pero bueno, aquí somos reales. Yo la verdad yo no me había dado cuenta de esa tierra hasta que Adrián un día me lo comentó, porque él sí limpió las rejillas del aire y vino y me dijo, arriba está sucio, lo limpio. Yo le dije, ay no, yo lo voy a limpiar, y yo lo voy a limpiar fue que se me olvidó. Y bueno, como no se ve, uno cree que ay, todo está limpiecito. No, señores, revisen arriba de su aire acondicionado. Y bueno, pero no pasa nada, lo importante es que ya lo estamos limpiando. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Ahora sí, Adrián se va a colocar a aplicarle sellador a las piezas de madera, ya que es muy importante sellarlas para poderlas limpiar, se protege la madera y todo lo demás. Así que bueno, ahí las está pintando. If I could lay down beside you, I would. When nothing really... Aquí ya había pasado un buen rato, ya estaban las piezas secas, así que ahora las va a pegar. Él dice que es más fácil para él aplicarle pega blanca antes de colocarle los clavos y los tornillos. Así que bueno, eso es lo que está haciendo, aplicando pega blanca, fijándolas con tirro para que se peguen bien. Ya después él quita ese tirro y le va a colocar sus respectivos tornillos y clavos. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Y bueno, como pueden ver, ya terminó las dos bases, ya está con los detalles. Yo la verdad estaba aburrida en ese momento y le estaba echando broma. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te aguanto? Y él ya con todo listo. Así que bueno, lo bueno es que ya las terminó. Y miren cómo quedaron. Como base utilizó los folletos de Farmatodo, una farmacia aquí en Venezuela. Y bueno, son buenísimos porque son así como de papel periódico. Así que bueno, aquí ven la base y ven los precios de una vez. Los precios están reflejados en dólares. Miren, un Atamel 3.15 y así. Miren, ahí él está aplicándole más pega en los bordecitos porque él dice que es muy importante. Mucho más tarde. Después que había secado la pega que él aplicó, ahora sí se va a dedicar a quitarle el tirro que le había colocado para sujetarla y a clavarla, clavetearla, no sé cómo se dice. Ay, bueno, a sujetarla con tornillos y clavos. Eso es lo que está haciendo ahí. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture.
importante que le coloquen el sellador, que le apliquen la pega en blanca, que la atornillen, que la claveten, porque una mesa de centro recibe mucho peso a veces. Miren, ay, yo tenía un desastrico, pero ignoren eso. Él iba a ver si había quedado bien la medida. Y bueno, ahí yo le dije, ya va, espérate que yo quite eso de ahí. Así que empecé a recoger eso para que él midiera a ver si estaba bien y todo eso. Oigan, no crean que eso va así. Obviamente le falta una base que sujete las dos patas, se podría decir. Pero él ahí está midiendo para él ya de ahí sacar la medida de qué tamaño va a ser esa base. Y bueno, por eso lo está colocando así, pero no crean que era que pensábamos colocar eso así, no. Sabemos que le falta estructura. Así que bueno, pero ya me estaba gustando, miren qué tal. Yo le dije a él que quería que la base no se notara mucho. Bueno, ya ha pasado un buen rato, yo hice almuerzo, me quedó delicioso. Comimos, descansamos, Adrián David se fue al trabajo porque hoy le toca trabajar de noche también. Y yo me voy a poner a organizar algunas cosas de aquí del hogar. No sé qué tanto les pueda grabar porque como estamos en temporadas de lluvia, como empezaron las lluvias, aquí en la isla de Margarita cuando llueve, no sé si en todas partes, no sé, corríjanme. Aquí cuando llueve salen como unas moscas de lluvia, no sé, como unas plagas de lluvia. Son unos animalitos chiquiticos y salen un viaje. Entonces, ellos buscan la luz. Es un animalito que busca la luz. La verdad es que ni me acuerdo cuál es el nombre del animalito. El punto es que ayer también yo dije, ay, voy a limpiar en la noche y les voy a grabar. Y dije, ¿y cómo me van a ver si no puedo prender todas las luces? Se me pueden meter esos animalitos al apartamento. Ay, no, horrible. Porque yo no sé por qué parte de la ventana entran, pero entran, señores. Entran. Tienen un espacio, todavía no he logrado descifrar cuál es. Pero hubo un día que yo estaba aquí, tenía la luz prendida y entraron como 30 en un segundo. Y bueno, gracias a Dios ellos como que se mueren solos al otro día. Igual Adrián David se puso y los recogió, pero bueno, para no pasar por eso. Voy a dejar de hablar y me voy a poner a limpiar ahorita, que son las 4 de la tarde. Y todavía hay un poco de luz y así no tengo que estar prendiendo la luz y no me van a entrar los mosquitos esos. Les enseño. Bueno, vamos a empezar limpiando el espejo, ya que tenía muchísimo tiempo que no lo limpiaba. Para limpiarlo estoy utilizando toallín, o creo que en México también le dicen servitualla, como que he escuchado que le dicen servitualla. Aquí en Venezuela le decimos toallín. Y bueno, con el toallín y Windex en spray lo estoy aplicando y lo limpio muy bien. Como pueden ver, ahora pasé a limpiar el ventanal o la puerta corrediza. Aquí en Venezuela le decimos puerta corrediza, pero he escuchado que en México le dicen ventanal. Así que bueno, trato de hablar para que todos me entiendan. No sé. Bueno, aquí lo ven, lo estoy limpiando de la misma manera en que limpié el espejo. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Y bueno, como pueden ver, utilicé varias servituallas y toditas me quedaron sucias, pero las estoy reutilizando, limpiando aquí la parte de abajo de la puerta corrediza. Y bueno, aquí la estoy limpiando muy bien para ya dejar esto impecable. Y bueno, se hizo de noche, llegó Adrián David del trabajo y llegó con la pieza que faltaba, señores. Se dio cuenta que le faltaba ahí cortarle un poquito, así que fue y lo cortó. Ahí notó que no le quedó a la medida, así que fue y cortó la pieza. Y después que la cortó, sí lo grabé cómo él estaba uniéndolas. Simplemente así, las colocó boca abajo
y le colocó sus respectivos tornillos, clavos, no sé con qué las agarró. Solo sé que las agarró muy bien. Ahora sí, señores, va a ser la prueba de la verdad. Va a ver si de verdad le quedó a medida todo, porque quería que nos quedaran justos, ¿saben? Que fuera la medida exacta de la base de arriba. Así que bueno, ahí está midiendo, que todo le encajara, que le quedara cuadradito. Y ya que vio que sí le quedó así, la verdad ahí me estaba gustando muchísimo. Lo quitó otra vez porque ahora le va a agregar silicón para que se pegue muy bien la base, ya que la anterior nunca la pegamos con silicón porque sabíamos que, señores, tarde o temprano la tenemos que cambiar. Pero como esta sí nos gustó muchísimo más, yo le dije, bueno, para que se agarre bien, aplícale silicón, cualquier cosa después eso uno lo pega y así está mejor sujeta. Ahora entramos en el dilema, señores. Adrián me dice para pintar la base de la mesa de color negro. Y yo no estoy segura si quiero, porque así de color madera de verdad que me gustó muchísimo. Díganme ustedes qué color me recomiendan. La anterior yo la tenía pintada de blanco, pero bueno, ahí le estoy diciendo que le faltaba esa esquinita cuadrarla, así que la estaba cuadrando muy bien. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué tal, si les gustó, si no les gustó. Saben que me ayudan muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndose. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye. You got a whole other meaning I don't